Bueno, realmente venimos allí en el libro de los Hechos, venimos estudiando cosas muy hermosas y en lo personal Dios me está desafiando muchísimo en los estudios del libro de los Hechos. Eh, Algo personal, ¿no? El desafío de parte de Dios a través de estos estudios está siendo muy claro para mi vida y en especial lo que quiero compartirles en esta noche eh, también me desafió y me llevó a tomar una decisión que para mí en lo personal es muy importante. Buenas noches, Javi. Bendiciones para vos, para toda tu familia. Buenas noches, Nico. Eh, Nicolás está con su mamá, con Nelly. Eh, la Flor y Samuel, son tres. Eh, Así que bueno, me gustaría también que para ustedes puedan tomar una decisión como la que yo tomé y se las voy a compartir también ya finalizando eh, este, este estudio sobre la decisión que tomé. Así que bueno, seguimos allí en el libro de los Hechos y vamos a arrancar hoy en el capítulo 9. Hechos, capítulo 9, vamos a ver los versos 1 hasta el 22. Y, y vamos a ver en estos versículos, en esta porción, eh, la conversión de Saulo. Una conversión muy importante en toda la historia, una de las más importantes en toda la historia del libro de los Hechos. Así que bueno, invito ahí a todos los que están conectados, los que nos están viendo, bienvenidos, buenas noches para los que recién se conectaron. Invitarles a que puedan abrir sus Biblias allí en Hechos, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 22. Vamos a comenzar con la lectura y luego vamos a hacer una oración. Dice así, Hechos, capítulo 9, verso 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, le damos muchísimas gracias por su gran amor para con nosotros. Gracias por esta oportunidad que podemos estar estudiando de su palabra, aprendiendo y siendo desafiados por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este momento escuchando tu voz. Pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos motives a que podamos tomar decisiones firmes, basados en tu voluntad. Gracias, Padre, por este momento. Pedimos que tú me sigas guiando, que tú sigas obrando en nuestras vidas y en cada hogar de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cristo ya resucitado aparece en esta porción a dos personas en particulares. En primer lugar, a Saulo, que luego lo llamarían el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, a Ananías de Damasco. Vamos a ver en toda esta historia 4 diálogos. El primer diálogo es Cristo y Saulo. El segundo diálogo, Cristo y Ananías. En tercer lugar, Ananías y el hermano Saulo. Y en cuarto lugar, Saulo y los de la sinagoga y judíos que vivían en Damasco. En los primeros 2 versículos, allí en los primeros 2 versículos, vamos a encontrar los planes perfectos según Saulo. Los planes perfectos según Saulo. Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase cristianos, los trajese preso a Jerusalén. Para Saulo era el plan perfecto. Saulo pensaba: hay que purificar la doctrina de Israel. Hay que hacer algo para que el camino de Dios sea santo, sea purificado. Él pensaba que lo que estaba haciendo, matando a las personas que seguían a Jesús, estaba haciendo un bien. Vuelvo a repetirte, para Saulo, este era el plan perfecto. Pero, mientras Saulo comienza a transitar su camino, ejecutando sus palabras, oh casualidad, que una luz lo rodea y lo deja ciego. Y a partir del verso 3 en adelante, hasta el final de estos versículos que vimos, del 22, vamos a ver el plan perfecto según Cristo. Y ese es el título que tiene este estudio. Esta noche vamos a ver el plan perfecto de Cristo. Veamos el diálogo entre Cristo y Saulo.
Allí en el verso 4, Saulo postrado en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjense en esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Traducida para nosotros sería algo así como, ¿quién es usted? ¿Ves? Ese Señor indica un respeto hacia una persona quien fuese. Y esta persona que Saulo todavía no entendía quién es o no lo conocía, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los caballos de la antigüedad solían tener en los carros un pinche, una especie de aguja o un palo muy puntudo a la altura de los pies de los caballos o de las mulas para que estos no corrieran. Con este pinche, el conductor regulaba la velocidad del carro. Es decir, cuando el caballo o el que tiraba el carro, el animal que tiraba el carro, quería correr, ir más rápido, tenía que estirar más los pies, abría más. Y al abrir más hacia atrás, chocaba contra ese pinche, su pata pegaba en esa punta y le hacía doler, entonces bajaba la velocidad, hacía los pasos o los trancos más cortitos. Hoy en día ya no se usa esas cosas, ¿no? Allí en el verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense aquí otra vez la palabra Señor. Aquí el Señor ya es diferente al primer Señor que vimos recién. Este Señor es de respeto, es de reconocer la autoridad con quien estoy hablando. Es decir, estoy hablando con alguien que es superior a mí. En este caso, Pablo va a utilizar esta palabra Señor, reconociendo el señorío de Cristo. Ahí entiende Pablo con quién estaba hablando. Ahí entiende Pablo lo que estaba haciendo, cuál era su plan. Se da cuenta. La pregunta que hace Pablo, ¿qué quieres que yo haga?, indica un interés verdadero y genuino de Saulo. Podemos notar 3 razones por las que Saulo se levanta y entra a Damasco llevado por las personas que lo acompañaban. La primera razón es la convicción irresistible de que Jesús, a quien él perseguía, que ahora estaba hablando con él, era Cristo el Señor. Comenzó Pablo a tener esa convicción. Al que yo estaba siguiendo es Cristo el Señor. La segunda razón es, como consecuencia de esta convicción, la convicción de que todas sus creencias religiosas y también todo su carácter religioso había sido completamente erróneo, que él había estado hasta aquel momento fundamental y completamente equivocado. Y la tercera razón por la que el apóstol Pablo se levanta y entra a Damasco es que, aunque todo su futuro era ahora una incógnita, tuvo absoluta confianza en aquel que con tanta ternura le había detenido en su camino y quedó ciego. Y ya estaba dispuesto, queda el apóstol Pablo dispuesto, tanto a recibir todas sus enseñanzas como a poner en marcha todas las órdenes de Cristo. Voy a parar acá un ratito porque tengo el caloventor aquí. Ahí está, me estaba haciendo calor. Bueno, entonces, estas 3 razones lo llevan a Pablo a poder confiar en esas personas
a obedecer la voz de Cristo. Cuando Saulo entiende que la ira lo estaba consumiendo por dentro, deja de darle coces al aguijón y decide repentinamente ser obediente a la voz de Cristo. Veamos el diálogo entre Cristo y Ananías. Allí en el verso 10, el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, Ananías responde, heme aquí, Señor. Notemos cómo responde Ananías aquí y cómo respondió Saulo anteriormente. Ananías responde, Ananías reconoce la voz de Cristo. Y él va a decir, heme aquí. Para hoy esto sería algo así. Señor, estoy dispuesto para lo que necesites. Estoy dispuesto para hacer lo que tú quieras. Ese heme aquí para Ananías significaba eso. Señor, yo estoy dispuesto y disponible para lo que tú necesites. Esa es la respuesta de Ananías. La respuesta de Pablo en el primer encuentro, la primera conversación que tiene Pablo cuando él pregunta ¿quién eres, Señor? Pablo no conoce la voz de Cristo. Era la primera vez que le escuchaba esa voz. Y ante esa primera vez entendió quién era y luego su conversación cambia. Allí en el verso 11 dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate. Es lo mismo que le dijo a Saulo. Cristo cuando se le aparece le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero Ananías le dice exactamente lo mismo, levántate, pero cambia algo. Ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Cristo ya tiene todo listo, todo su maravilloso plan estaba poniéndose en marcha. Pero llega el versículo 13. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y viene la respuesta del Señor. Ve, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quiero detenerme en las palabras levántate y ve. Como en los planes de Saulo aparece un pero, venía Saulo con todo su proyecto, con todas sus cartas, con todo su ímpetu, y dice, y de repente algo sucedió. Vengo acá, pero me pasó esto. Acá hay un pero más. Y este pero lo va a poner nada más y nada menos que el discípulo de Cristo, Ananías. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos lo que debemos hacer y nosotros ponemos el pero? Durante estas semanas, desde que arrancamos con el estudio del libro de los Hechos, estamos viendo de predicar el evangelio al prójimo. Sean sinceros consigo mismo, séte sincero vos y pregúntate, ¿no pusiste la excusa de decir, Señor, mira que estamos en aislamiento social, no puedo predicar a otros porque tengo que mantenerme a distancia de 2 metros? Y nos olvidamos que una de las formas de predicar es compartir a gran voz el mensaje de salvación, el perdón de Dios a los hombres y a las mujeres por sus pecados. Saquemos el pero y prediquemos en alta voz su mensaje. Cristo le dijo a Saulo, levántate y entra en la ciudad. Cristo le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle y busca. A Saulo se le dice, entra y espera, que te diré que se te dirá lo que has de hacer. A Ananías se le dijo, ve a la calle y busca en la casa a Saulo.
Es claro que para algunos el llamado es esperar y para otros es actuar. Es tan claro que hoy algunos pueden salir y otros no. Pero es claro que mientras Saulo esperaba, oraba. Si bien el pero de Ananías es de precaución, porque sabía que debía ir a un hombre que mataba a los cristianos, el mandato de Cristo a Ananías es ve. Este ve tiene más autoridad que las cartas que poseía Saulo. Es el mismo mandamiento que estamos recibiendo nosotros, los cristianos, hoy en día. Es exactamente lo mismo que Dios nos está diciendo reunión tras reunión, devocional tras devocional. Levántate y ve. Levantémonos, hermanos, y marchemos llevando el mensaje. El mandato de Cristo tiene más autoridad que las circunstancias que podamos estar viviendo. Veamos ahora el diálogo entre Ananías y el hermano Saulo. Ananías deja de lado el pero. Se levantó y fue. Y allí en el verso 17 dice, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ya no es Saulo el perseguidor de los cristianos. Ya no es aquel hombre Saulo de Tarso que seguía para matar, a mutilar a los cristianos. Ahora es el hermano en Cristo, Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció, le dice Ananías a Saulo, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, de esto saco una lección muy grande. El Señor es quien envía. El Señor es quien envía. Lo compartió Elías el domingo pasado. Es el Señor quien nos envía. Yo no hago lo que quiero en el camino de Cristo. No voy a donde quiero. Los planes de Saulo fueron estorbados, porque eran sus planes y no los de Dios. Si nuestros planes no vienen de Dios, serán estorbados y jamás los podrás poner en marcha. Estarán ahí y te preguntarás una y mil veces, ¿cuándo te dejarán ponerlos en marcha? ¿Cuándo te van a dejar poner tus propósitos, tus planes? Y siempre serán frustrados, porque no vienen de parte de Dios. Porque a nosotros nos envía Él, a donde Él quiere. Allí en el verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y fue bautizado. Se alimentó, recobró fuerzas. Veamos el diálogo entre Saulo y los judíos que vivían en Damasco. En el verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Yo me lo imagino allí a Saulo gritando, crean que Jesús es el Hijo de Dios, crean. Él estaba insistiendo, crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y me pregunto, ¿por qué Saulo insistía tanto en que creyesen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué será? Tal vez Saulo de Tarso presenció estos momentos. Vamos a busquen allí en sus casas, Mateo capítulo 27. Y allí vamos a leer algunos versículos del capítulo 27, Mateo capítulo 27. Y vamos a encontrar personas que se estaban burlando de Cristo cuando Él estaba en la cruz. Verso 40. Mateo capítulo 27, verso 40. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora,
si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Ves? Lo estaban acusando a Cristo de esto, se burlaban de él. Ah, así que vos sos el hijo de Dios. Y yo me lo imagino a Saulo también presenciando esos momentos. Tal vez él habrá dicho algunas de estas frases. Tal vez Saulo estaba allí al lado de aquel centurión, verso 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Tal vez Saulo había estado ahí, Saulo de Tarso. Tal vez él escuchó, vio, no le dio mucha importancia. Tal vez Saulo de Tarso escuchó las mismas palabras de Jesucristo que él dijo allí en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. ¿Por qué sigo pensando que Saulo debe haber compartido o debe haber estado, escuchado, visto algo de estos eventos? Por lo que le escribe muchos años después a los Gálatas, allí en el capítulo 2, verso 20, diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé quiénes me están escuchando en este momento, pero una cosa sí sé, que Cristo puede y quiere perdonar tus pecados y está esperando a que tú se lo digas, que lo invites a entrar a tu corazón, que le digas, Señor, perdona mis pecados, te invito a entrar en mi corazón. Que al final puedas decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Verso 21, continuando allí en Hechos capítulo 9, verso 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo se esforzaba en el ímpetu del primer amor, en que reconozcan que Cristo es el Hijo de Dios, pero los oyentes se confundían y no entendían la transformación que ocurrió en Saulo. Estas personas, estos judíos, estaban esperando a un Saulo con cartas para arrestar a los que invocaban el nombre de Cristo. Y están viendo a un Saulo proclamando el nombre de Cristo. Vaya que estaban confundidos. ¿Pero qué no es el Saulo? ¿No es el que perseguía y mutilaba a los cristianos? ¿Por qué ahora está del lado de ellos? ¿Por qué ahora está con ellos? ¿Por qué ahora predica el nombre que antes perseguía? Ellos estaban confundidos, no entendían lo que estaba pasando. Así como no tenemos registros del etíope que habló Elías el domingo pasado, tampoco tenemos mucho registro de Ananías, pero sí de Saulo. Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Y cuántas historias, cuántas cartas, cuánta labor tenemos registrado de lo que él hizo. El alcance de aquella oración de los cristianos pidiendo denuedo y valor por hablar la palabra llegó a Damasco. Hay similitud entre Felipe y Ananías, Felipe que compartió Elías en el domingo pasado. Ambos escucharon la voz de Dios. Ambos se acercaron a la persona que Dios les indicó. Ambos le hablaron de Cristo y bautizaron. Cuando nos convertimos en imitadores de Cristo, la obediencia
es nuestra característica principal y los resultados son evidentes. Ananías, Saulo y muchos otros personajes que ya hemos visto en todo el libro de los Hechos y de los que vamos a seguir viendo. Ellos obedecieron sin condiciones a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había dicho antes. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no hemos obedecido? Hermanos, hermanas, no neguemos esta verdad. El Señor nos está llamando a proclamar, a anunciar su mensaje en alta voz. Al principio les dije, el Señor me viene desafiando mucho. Me viene hablando y está siendo demasiado claro conmigo. Espero que lo sea con vos. Te dije que te iba a compartir lo que Dios habló a mi corazón. Y es esto. Él quiere que yo salga a predicar el Evangelio, que lo proclame en alta voz. Tengo un permiso para salir a trabajar. ¿Por qué no puedo salir a predicar el Evangelio también? Yo respondo al Señor: heme aquí, Señor. No hay peros. Yo puedo salir a trabajar, puedo salir también a predicar, a anunciar, con mi Biblia, con mi barbijo, con mi alcohol en gel, tomando las precauciones requeridas, saliendo cuando me toque salir por la terminación de mi documento. Tomo la decisión hoy de proclamar su mensaje a quien el Señor me envíe. Si vos estás siendo desafiado a salir de esta manera, si Dios te está mostrando a quién debes predicarle, no hagas oído sordo. Levántate y ve. Respondele a Dios. Yo le respondí y le respondo con sinceridad: heme aquí, Señor. Donde tú me envíes, yo voy a ir. A la persona que tú me envíes, yo voy a ir a predicarle el Evangelio. Y si tengo que estar a distancia de 2 metros, lo voy a hacer en alta voz. Porque sé que cuando hable en alta voz, aquella persona no va a ser la única que me va a escuchar. Serán muchos otros que están en esa misma fila esperando lo mismo que yo, ser atendidos en algún negocio. Tal vez vos me vas a decir: bueno, Germán, ¿sabes qué? Yo ya soy viejito, no puedo salir. A los que no pueden salir, pueden tomar el compromiso de orar por aquellos que salen, para que el Señor nos dé de nuevo y valor para proclamar su mensaje. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, que Dios siga hablando a nuestros corazones, pero por sobre todo, que Dios nos dé valor, fuerza para levantarnos en su nombre e ir a aquella persona en la que Él nos está mostrando que necesita del Salvador. Hay mucha gente que está necesitando de un Salvador. ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a poner excusas. Yo no voy a decir: pero Señor, mirá, fíjate que Él odia a los cristianos. No lo voy a hacer. ¿Querés hacerlo? Hacelo. Yo voy a proclamar el mensaje de Cristo. Y voy a pedirte que ores. Que ores por mí, que ores por mi familia, por mi hogar. Porque Cristo es más poderoso. Porque Él tiene mayor autoridad que cualquier otro. Voy a tomar las medidas de precaución que me están pidiendo. Voy a salir con mi Biblia, pero voy a salir también con mi barbijo. No voy a ignorar lo que la ley me está pidiendo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Y quiero invitarle allí en su hogar a que puedan tomar un tiempo de orar. Orar por cada hermano que está compartiendo los devocionales, orar por cada hermano que está compartiendo la palabra de Dios, orar por las hermanas que están compartiendo también con otras hermanas, orando por aquellos que están discipulando a otros a través de este mismo medio. Orar por los matrimonios. Ya hemos comenzado con las reuniones, los encuentros de matrimonio. Oremos unos por otros. Quiero terminar orando.
Amado Dios y Padre, te alabamos y te damos muchas gracias por su gran amor para con nuestras vidas. Gracias por ser tan claro para con nosotros. Gracias por manifestarte de esta manera tan hermosa, tan maravillosa en nuestros corazones. Gracias por lo que nos estás pidiendo. Danos fuerza y valor para levantarnos e ir a buscar a aquel que te está necesitando. Guíanos hacia aquel necesitado para suplir lo que le está faltando. Gracias, Padre, porque tú eres en gracia y en amor, en abundancia para con nosotros. Gracias. En nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan todos muy buenas noches.